Bueno, jo el que us vull convèncer, segur que ja esteu d'acord, és que el tema fiscal està darrere de la crisi que estem visquent. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son los países que tienen mayores dificultades. Y son los países que se llaman periféricos, algunos los llaman en tanto ofensivos los pigs, que quiere decir los cerdos en inglés, y que son España, Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Qué tienen estos estados en común? Que han sido gobernados por dictaduras fascistoides, como España, Portugal y Grecia, o gobiernos conservadores autoritarios como Irlanda. En la mayoría de años del periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. O sea, esto ya es un punto clave. ¿Por qué estos países son los países que están en crisis? Y tienen en común no solo el clima, en el caso de Grecia, Portugal y España, pero también su historia. Y el hecho de que han sido gobernadas por fuerzas de la ultraderecha es esencial para entender la crisis que tienen ahora. Todos ellos tienen unos estados, han sido muy represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayores de la Unión Europea, los 15, que, como sabéis, son el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al español. Y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en sus estados del bienestar. Tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos que tienen menos ingresos al Estado. Estos son datos. La Unión Europea, a los 15, el promedio de la cantidad que recoge el Estado representa aproximadamente el 44% del PIB. España solo el 34%. Mira Suecia, el país donde está más desarrollado esta vista, es el 54%. Podéis ver que estamos a la cola. Estados que son rígidos, pobres y veremos poco sociales y muy poco redistributivos. Recordar el peso de la historia. Mirar el gasto social como porcentaje del PIB. De nuevo, Unión Europea los 15, 27, España 22, Suecia 29. Porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público, de los cuales el más importante son los servicios públicos del Estado de Bienestar. España 9, Unión Europea los 15, Suecia 25. 1 de cada 4 suecos trabaja en los servicios del Estado de Bienestar y en otros servicios públicos. En España no llegamos ni a 1 de cada 9. ¿Me vais siguiendo? Mírese cómo sigue el Estado de Bienestar y el sector público en España y en los países periféricos está muy poco desarrollado. Esto es fundamental, porque es a voz de los conservadores que tenemos un estado de bienestar excesivo, que el sector público es excesivo, que está ahogando la eficiencia económica. Esto no se puede sostener en base a los datos. Otro elemento común de estos países, que las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas total han ido bajando. Y aquí podéis ver, comparando la Unión Europea, que ha ocurrido en la Unión Europea de los 15, pero en España todavía más. Y así podríamos hablar en Grecia, Portugal, Irlanda, todavía más. Y una política fiscal muy regresiva. Una manera de medir el grado de regresividad de una política fiscal es ver si no hubiera intervención del Estado, cuántos pobres habrían. Y pobres, sabéis que es el 60% de la mediana de los ingresos de un país. Y luego de las intervenciones del Estado, ¿cómo baja esta pobreza? Pues fijaros, en España, si no hubiera Estado, el 24% sería pobres. Interviene el Estado, sobre todo las transferencias a los servicios públicos, y la pobreza baja a 20%. Comparar esto con el promedio de la Unión Europea de los 15, que pasa de 25 a 16. Suecia, de 27 a 13. ¿Os dais cuenta de lo poco redistributivo que es el Estado en España? ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? Algunos no movéis la cabeza y no sé si estáis dormidos o es que me explico bien. Pero queda claro, o sea, que es un Estado pobre, es un Estado poco redistributivo y que está en la raíz del problema económico que tenemos.
hay un indicador que se llama coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdades dentro de un país. Y a mayor el número, mayor las desigualdades. Estos países son los países de la Unión Europea, los 15 que tienen mayores desigualdades. Su Gini es superior. ¿Qué ha ido ocurriendo entonces? O sea, ya el background, la música background, es que tenemos un Estado, de nuevo, pobre, poco redistributivo, que la gente con mayores ingresos no aportan al Estado, muy bien documentado por nuestro colega, y que en ese aspecto tiene un problema de déficit extraordinario. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que además de ello, se han ido bajando los impuestos, como decía muy bien la señora Ortiz. Los impuestos han ido bajando. Y esto crearon un déficit estructural que quedaba oculto por la burbuja inmobiliaria, en la que iba creciendo la economía y con ello, entre ellos, el aumento del gasto social. Pero este aumento del gasto social no se debía a unas políticas fiscales redistributivas, sino que el aumento de la economía iba generando más ingresos y esto llevaba al gasto. Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explota, aparece el déficit estructural con toda la crudeza. ¿Me explico? Entonces, es ahí, y no lo dice Navarro, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que en los países del sur de Europa es el déficit estructural resultado de los recuerdos de impuestos que Laia iba explicando antes. Esto ha sido clave. Y ese es el déficit estructural. Ese déficit no se debe a un gasto excesivo, sino a unos ingresos deficientes, consecuencia de su reducción de impuestos. Esto es fundamental que se entienda, porque toda la imagen que se está promoviendo no es que gastamos más de lo que podemos gastarnos. Ya veré luego con datos que esto no es sostenible. Pero ese argumento se está dando cuando la evidencia es abrumadora que el problema del déficit, si es que es problema, y eso hablaremos más tarde, se debe no a una exagerada, hipertrofiada estado de bienestar, sino a una reducción de los ingresos al Estado. Esto es fundamental que se explique. Y, bien, entonces, las políticas que se están aplicando ahora son profundamente erróneas, no solo injustas, pero desde el punto de vista de macroeconomía están totalmente equivocadas. ¿Por qué? Y esto nos tiene que llevar a por qué estamos donde estamos. Fijaros que hay dos tipos de crisis. Una, la crisis económica, y la otra, la crisis financiera. La crisis económica se debe a una disminución de la demanda. La mayoría de la ciudadanía pierde capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Por el dato que os he dicho antes. La masa salarial, las rentas del trabajo, han ido descendiendo como porcentaje de toda la renta nacional. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente normal y corriente cada vez se encuentra que tienen menos capacidad de adquirir bienes y consumos, bienes y servicios. ¿Y cómo se alcanza ese consumo? Endeudándose. Y hemos hecho trabajo que mostramos que el horario salarial ha ido bajando, el trabajador lo compensa trabajando más horas, luego entra la mujer y la mujer y el hombre sostienen el nivel de vida familia, pero llega un momento que no pueden, se endeudan, pero como que la vivienda es el aval para pedir el préstamo, pues todo va bien, aunque la familia se va endeudando. Hasta que la vivienda colapsa y entonces la familia no tiene ese acceso al crédito. Y es donde se crea ese enorme problema de falta de demanda. Esto es muy importante, porque detrás del problema es que la masa salarial ha ido bajando, no solo en España, en Europa y en Estados Unidos, pero en España de una manera muy acentuada. Y de ahí que encontramos que el endeudamiento ha sido paralelo a esa disminución de la capacidad adquisitiva de clases populares. Y de ahí que las familias españolas y catalanas estén súper endeudadas. Bien, la crisis financiera. ¿Qué pasa ahí? Si ustedes tienen mucho dinero, no lo van a invertir en lo que se llama el capital productivo, es decir, no van a invertir en producir coches cuando no hay suficiente demanda de coches. La rentabilidad en lo que se llama la economía real es baja porque hay una demanda baja. ¿Dónde van a invertir? En las actividades especulativas, de las cuales el sector inmobiliario es el mejor lugar. Y es ahí donde los ricos depositan dinero en la banca y la banca, junto con el sector inmobiliario y la industria de construcción, es ese complejo que es el motor del crecimiento económico.
Y es ahí donde entonces la banca entra dentro de unos comportamientos especulativos con la complicidad del Banco de España, que tiene mucha responsabilidad, incluso criminal, y que en ese aspecto se crea esa enorme burbuja inmobiliaria. Bien, dentro de esta situación, ¿qué nos encontramos? Una alianza de poder. Por una alianza de clases, y me estoy refiriendo no solo a Cataluña y España, sino también a Grecia, Portugal e Irlanda. Una alianza entre la burguesía financiera, la gran patronal y las rentas superiores, que pagan pocos impuestos y además que se los van a ir reduciendo. Pero este grupo de poder, enorme poder, se alía con la banca y que entonces esa banca se beneficia del endeudamiento de las familias, de las clases populares y también del Estado. ¿Me estoy explicando bien? Esto es fundamental que lo entendáis, porque nos encontramos con una situación en la que el Estado ha ido bajando los impuestos de la gente rica y la gente rica lo pone en el banco y el banco compra deuda pública al Estado. El Estado, que ha bajado los impuestos a los ricos, ahora le pide prestado dinero a los ricos, con los cuales le ofrecen unos intereses elevadísimos de la deuda pública. ¿Me vais siguiendo? Una situación ya casi kafkiana. No puede ser mejor para los que tienen mucho dinero. ¿Me dais cuenta? Esto es lo que está ocurriendo. Bien, desde el punto de vista podéis ver qué pasa ahí. El déficit público se dispara cuando la burbuja inmobiliaria explota. ¿Y cómo es que el déficit se dispara de una manera tan marcada en los países del sur? Aquí pasamos en España de un superávit a un déficit de 11 y 13%. ¿Por qué? Pues porque los ingresos al Estado dependen primordialmente de los impuestos sobre el trabajo y sobre el consumo, no sobre el capital. ¿Me vais siguiendo? Y como que en el trabajo hay un aumento del desempleo muy elevado, los impuestos bajan y el consumo baja mucho porque hay un problema de demanda. Mira que es fácil de entender. Pues mire, esto no lo lean los diarios. Porque es lo que está pasando. ¿Me explico bien? Esto es fundamental que se entienda. De ahí que se dispara. ¿Ven cómo el tema fiscal está detrás de toda la crisis? Bien. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución conceptualmente es fácil. Cualquiera de mis estudiantes se los puede dar. En primer lugar, una reforma fiscal clave. Fíjense que si España tuviera la reforma fiscal de Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa. Oiga, 200.000 millones de ingresos. Es un cálculo que hemos hecho. Oiga, con esto podríamos cubrir el déficit, pero además crear empleo, porque el problema mayor que tiene estos países es el desempleo. El mayor problema, no solo humano y social, pero económico que tiene España es el desempleo. Y el Estado tiene que crear empleo. Y lo puede hacer si recibe 200.000 millones de euros más. ¿Saben ustedes cuántos empleos se podían crear? 5 millones. ¿Cómo? Miren ustedes. Recordarán la figura que les decía, que 1 de cada 4 suecos trabajan en los servicios del Estado de Bienestar, sanidad, educación, servicios sociales. Aquí 1 de cada 10. Supongamos que tengamos un Estado de Bienestar como Suecia, que 1 de cada 4 catalanes o 1 de cada 4 españoles trabaja en sanidad, educación, etc. ¿Qué quiere decir esto? 5 millones más de puestos de trabajo. Pues muy bien, hagamos la política fiscal de Suecia, conseguimos 200.000 millones de euros más y creamos 5 millones, con lo cual eliminamos el desempleo en España, que son 5 millones. ¿Se dan cuenta? Y esto es conceptualmente de una enorme coherencia. Ahora, ¿por qué no se hace?